Los Jueces es un libro donde narra la historia del pueblo de Israel después de que entraron a la tierra prometida. Y vamos a ir al capítulo 6. Jueces capítulo 6. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel estuvo bajo aflicción en Egipto por 400 años aproximadamente. Pero dice la palabra que cuando clamaron a Dios, dice que el Señor escuchó, escuchó y atendió el clamor. Escuche esto, siempre Dios va a escuchar tu clamor. Siempre el oído de Dios va a estar atento para atender, poner atención a lo que tú clamas. Cuando tú clamas a Él en fe, cuando tú confías en Él, ten por seguro que Él va a escuchar y va a atender tu clamor. Eso pasó ahí en el tiempo que estuvieron. Entonces el Señor levanta a Moisés, ¿verdad? Como un libertador del pueblo. Y ante a ese gran imperio de Egipto, ante esa gran potencia, el poder de Dios sobrepasó. Porque no hay nada que pueda resistir al poder de Dios. El pueblo dice que salió con la gloria del Señor. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada. Dios todo lo puede hacer. Él puede restaurar, puede sanar, puede hacer cualquier cosa. No importa el poder o el poderío que se enfrente, tenemos un Dios poderoso. Y dice que la nación de Egipto quedó derribada. Ahora, cuando vamos al capítulo 6 de Jueces, vemos ahí otra situación. Dice el verso 1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hay una situación aquí, una pobreza que viene al pueblo de Israel por causa de los madianitas. Lamentablemente para este momento el pueblo de Israel dice, ha hecho lo malo. Hicieron lo malo. O sea que no podemos engañar a Dios. No podemos decir que estamos bien cuando estamos mal. No podemos ocultar nuestra vida de hacer cosas o de vivir un estilo de vida que no agrada a Dios, porque no lo podemos engañar. Como resultado de esto vino Madián contra ellos, una nación llamada Madián. Y dice la palabra, porque así lo dice, que Jehová los entregó en la mano de Madián. Y a veces puede ser difícil comprender o captar esto de cómo es que el Señor usa instrumentos de este tipo para la formación. Mire, el Señor está formando nuestra vida, y si es necesario, Él va a traer este tipo de personas madianitas para formarnos. Y si es necesario, Él te va a llevar y te va a poner en manos de este tipo de gente para que tú seas formado. Y a veces no nos gusta eso, pero Dios es experto en eso, en hacer que nosotros entremos en esa formación. Y a veces, pero ¿cómo es posible que nosotros estemos pasando esta situación? Pero Dios a veces permite ciertas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Por la causa fue hacer lo que a Dios no le agrada, o lo que Dios
dice que hagamos, y cuando no estamos en esa posición de obediencia, entonces puede suceder como aquí. Quizás usted está en manos de alguien y no se ha dado cuenta y está ahí forcejeando, pero ¿por qué vine a caer en manos de esta persona? ¿O por qué estoy aquí? Pregúntate si estás en línea, si estás en obediencia con los principios de Dios. Porque quizás esa persona, ese jefe, ese patrón, esa persona que está ahí sobre ti, Dios la está usando para formarte, para que tú seas formado y quizás no te has dado cuenta. Entonces dice que los madianitas prevalecieron contra el pueblo de Dios. Prevalecer quiere decir que les ganaron. Y era muy sencillo, porque el respaldo del Señor no estaba con Israel. Y qué terrible es eso, no contar con la ayuda de Dios. Porque si usted recuerda, el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra, no era un pueblo militar. No, ellos siempre aprendieron o fueron instruidos por el Señor, y el Señor peleaba las batallas por ellos. Ellos en muchas ocasiones no fue necesario levantar una espada, simplemente con obedecer lo que Dios les decía, el Señor derribaba a los enemigos. Por eso aquí la palabra hace esta aclaración: el Señor no estaba con Israel y fueron derrotados. Se hicieron cuevas, dice, cavernas, lugares fortificados en los montes para vivir y refugiarse ahí. Por eso cuando dice que Israel sembraba en los valles, y dice que cuando estaban a punto de recoger las cosechas, aparecía el pueblo de Madián. Llegaban, los atacaban y luego recogían los frutos, y dice que destruían todo y no dejaban alimento para Israel ni para sus ganados. O sea que eran tiempos muy difíciles, tiempos frustrantes en el pueblo hebreo, pues no podían ver el fruto de su trabajo. Yo no sé, quizás usted está en esta mañana padeciendo un tiempo así, donde no ves el fruto de tu trabajo. Quizás estás en un tiempo así frustrante, muy difícil, donde llega los de Madián, donde llega el enemigo y te está robando, te está quitando el fruto de tu trabajo y no te has dado cuenta, y quizás estás frustrado por eso, porque así como ellos no podían disfrutar el resultado de su esfuerzo. Y a veces sucede eso, que no podemos disfrutar el resultado del esfuerzo del trabajo. Nos dice la palabra que venían los madianitas, y dice que era un gran número, y devastaban la tierra, o sea, arruinaban la tierra. Todo era porque el Señor no estaba con ellos, porque el Señor se apartó cuando hicieron lo malo. Vea qué terrible es eso, apartarnos de Dios, desobedecer. Cuando nosotros voluntariamente nos separamos de los principios de la palabra, entonces quedamos expuestos al enemigo. Y no hay protección, no hay seguridad para nuestra vida, porque tú no puedes derribar al enemigo a menos que Dios esté contigo. Tú no puedes derribar una fortaleza diabólica a menos que el Señor esté de tu lado. Esa es la verdad. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, Él pelea la batalla por nosotros y dice que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Pero si tú haces lo malo delante de Dios, entonces Él se aparta y quedas expuesto al enemigo. Eran tiempos difíciles. Y recuerde algo, un punto aquí importante: ellos estaban en la tierra prometida. Estaban en la tierra que
se había dicho fluía leche y miel. Era la tierra de la abundancia. Pero sin embargo estaban siendo derribados. Dios había preparado esa tierra para bendición para ellos. Pero ahora dice, en este tiempo los madianitas eran quienes estaban disfrutando de la leche de esa tierra, del fruto. Este es el punto que yo quiero llegar en esta hora. Escuche, no basta con estar en la tierra prometida. Debemos caminar en obediencia a lo que el Señor nos ha indicado. Porque tú puedes estar aquí en la iglesia, pero puedes estar viviendo una vida en derrota. Tú puedes estar aquí hoy en la congregación, en el pueblo, ya aceptaste a Cristo, quizás ya hasta eres bautizado en las aguas, pero quizás estás viviendo derrotas en tu vida. Así como el pueblo. Estaban en la tierra prometida, estaban en la tierra de promesa, pero no estaban disfrutando de lo que esa tierra les estaba dando. Por eso debemos tener cuidado cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Dice la parte del verso aquí, de este modo dice, vea lo que dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Esa palabra empobrecía se traduce del hebreo dalal, que significa ser débil, estar oprimido, estar afligido, empobrecer. Así se estaba haciendo el pueblo. Por eso la acción de estos madianitas contra Israel no solo afectaba su situación económica, además el pueblo de Dios dice que estaba experimentando una aflicción emocional, una opresión espiritual. Y todo eso generaba una debilidad, generaba un agotamiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque hicieron lo que no era correcto. Por eso esta gente madianitas estaban causando esta pobreza en el pueblo. Y aquí es muy interesante saber lo que significa el nombre de Madián, porque Madián significa contienda, significa rencilla, significa lucha, regaño, reprensión. Y eso nos habla de la naturaleza de ese pueblo de Madián. Eso nos dice del comportamiento de ellos, de las actitudes, que a veces puede estar así. Los madianitas eran eso, eran una aflicción, una rencilla, porque ellos eran pelea y eran contienda. Y eso dice, empobreció a Israel. Escuche, cuando Madián está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, empiezas a empobrecer. Mucha atención. Empieza a suceder algo en tu vida, en tu entorno. Cuando la familia vive en peleas, cuando tú vives en contiendas, cuando tú vives en chismes, se genera un ambiente para el empobrecimiento en donde tú estás. Llega este sentir de los madianitas y empieza a socavar la vida, la familia. Cuando hay pleitos, cuando hay contiendas en medio de tu casa o en tu propia persona, cuando tú dejas que el coraje y el rencor y todas esas obras de la carne comienzan a manifestarse ahí, quiere decir que los madianitas están tomando un lugar en tu vida. Y lo que va a suceder es que va a empobrecer, se va a derribar tu casa,
lo que va a ocasionar es que va a empobrecer tu matrimonio, va a ser frágil tu familia, va a ser frágil tu propia vida y en cualquier momento caerás derrotado. Cuando un matrimonio, una pareja vive en peleas, en contiendas, en altercados, en ofensas, se está autodestruyendo. Lo que está haciendo ese matrimonio está atrayendo pobreza a su hogar, está atrayendo escasez a su familia, porque eso es lo que sucede. Por eso la palabra, cuando Jesús nos enseña a vivir la fe, a vivir un cristianismo sano, sólido, Él nos enseña que nosotros tenemos que vivir en amor y en perdón. En amor y en perdón. Tenemos que aprender a vivir en eso. Porque si hay ausencia de armonía en casa o nuestra vida y damos lugar al enojo, a la ira, a la venganza, al egoísmo, todo eso va a traer tristeza. Y vamos a dar puerta a que los madianitas accionen en casa. Y va a llegar el caos, y va a llegar la ruina, va a llegar la pobreza, y la tierra será devastada, el matrimonio será devastado, la familia, tu vida será devastada. Por eso debemos poner atención, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que los madianitas estuvieran oprimiendo a Israel. No era que los madianitas se llevaran la comida que sembraban, el fruto. No es el plan de Dios. Claro que no. Ni lo va a hacer para nuestra vida. Dios no desea que tu matrimonio se acabe. Dios no desea que tu vida esté en ruina, que tu familia esté en ruina. Claro que no. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios con un corazón sincero, en arrepentimiento, y permitamos que Él establezca su diseño en nuestra vida, en nuestra familia. Permitamos que Dios bendiga la obra y el trabajo de nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Que Él bendiga lo que tú haces con tus manos. Y que Él proteja lo que tú haces. Para que no venga el enemigo y comience a empobrecer. Porque llegan los tiempos de crisis. Y lo primero que sucede en un tiempo de crisis es pensar que todo se acabó. Cuando hay una crisis en un matrimonio, en una pareja, el pensamiento es: se acabó. Se acabó esto. Divorcio. Cuando no es la voluntad de Dios, el divorcio. El divorcio no entra como una voluntad en el pueblo de Dios. ¿Me explico? Como hijos de Dios, nosotros no podemos permitir que el divorcio sea parte como algo normal, como en el mundo. Eso es allá en el mundo, porque el pecado gobierna en la gente. Porque el pecado está ahí en los matrimonios, en las personas, y por eso se divorcian una vez y otra y otra. Pero en el pueblo de Dios no podemos establecer: bueno, si no funcionó, nos divorciamos. No. Pues entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿Quién es nuestro fundamento? Por eso cuando hay crisis, el enemigo lanza esos pensamientos: se acabó, ya sea en la familia, ya sea en el matrimonio. La situación comienza a empeorar, o tal vez tú digas: se terminó y ya no se puede hacer nada. Pero yo quiero decirte algo: Dios puede hacer algo. Cuando tú dices: yo no puedo hacer nada, Él dice: yo puedo hacerlo si me dejas. Si tú le das la oportunidad a Dios de hacer algo contigo, Él lo hace. Si tú le das la oportunidad al Padre de estar ahí, si tú le das la oportunidad a Jesús de obrar en tu vida, Él lo hace. Él puede restaurarte, Él puede salvarte de cualquier situación devastadora que esté llegando a tu vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene poder para hacerlo.
Él nos puede sostener en nuestra vida. Él puede sostener nuestra familia. Él puede, dice que Él tiene nuestro futuro en sus manos. Y nada nos puede separar de Él. Pero hay que estar en Él. Hay que estar ahí en su presencia. Hay que estar ahí con Él. El pueblo se alejó de Dios. No se aleje de Dios. No se aleje de lo que Dios está haciendo. No se aleje de la iglesia. No, intégrese a la iglesia, intégrese a la visión. Seamos parte de lo que Dios está haciendo, porque hoy más que nunca yo veo un avivamiento en la tierra. Hoy más que nunca le puedo decir que hay un mover poderoso de Dios sobre el mundo, y que tú y yo somos parte de eso. Y que tú y yo estamos en el propósito de Dios en eso. La pobreza causada por la desobediencia de Israel. El verso 6 dice: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Clama a Jehová en tu crisis. Clama a Jehová en ese momento de desesperación, porque recuerda que siempre que tú clames al Señor, Él va a escucharte y va a poner atención. Clama al Señor, porque dice: entonces Jehová envió un varón profeta. Eso es lo que dice. Cuando clamaron a Jehová. Y aquí viene una pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿por qué esperaron 7 años para clamar? ¿Por qué esperar 7 años? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Es que dejaron la comunión con el Padre. Dejaron la oración. Quisieron ellos arreglar las cosas, quisieron ellos solucionar el problema, pero no pudieron. Y dejaron la oración como último recurso, cuando debe ser el primer recurso en el cual nosotros debemos accionar. Y es que cuando el corazón se enfría, cuando tu corazón se enfría, cuando el corazón se enfría, puedes vivir circunstancias difíciles y duras, y no buscas a Dios. No hay un deseo de búsqueda de Dios, porque se cree que todo al final todo se va a arreglar, que el tiempo va a arreglar la situación. Pero no es así. Pasaron 7 años. No dejes pasar más tiempo. Dígase lo que está a su lado: no dejes pasar más tiempo. Es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar. Levanta tu clamor. Clama al Señor por tu vida. Clama al Señor por tu salud. Clama al Señor por tu familia. Clama al Señor por lo que tú estés pasando. Pero no permitas pasar más tiempo. No, clama al Señor. Israel había dejado de buscar al Señor, y ante esa opresión madianita, 7 años después vuelven a clamar a Dios. Y nos dice la palabra que ante el clamor al Señor, Él respondió enviándoles un varón profeta. Y si usted se da cuenta, no da el nombre del profeta, solamente dice, lo presenta así como un varón profeta. No dice quién fue ese profeta que llegó ahí. El Señor te puede enviar a alguien si tú clamas, si tú lo buscas. Ante el clamor de Israel, el Señor respondió, les envía el mensajero, los hace conscientes de su poder, del poder de Dios para liberarlos. Ya habían ellos escuchado, y quizás algunos vivían de lo que habían pasado en Egipto, y el profeta les recuerda la fidelidad, el poder del Señor.
y todo lo que tenían que saber. El versículo 10 lo recuerda a Israel que Él era su Dios. Les recuerda que le debían a Él fidelidad, adoración. Recuerda esto, tú y yo nos debemos a Él, amén. Y a Él le debemos fidelidad, le debemos adoración. Debemos levantar el culto para Él, para adorarlo y no buscar otros dioses, otras fuentes. Pero ellos habían desobedecido a Dios. Por eso, ante una situación así, la solución es volverse a Él con un corazón arrepentido y clamar su misericordia. Esa es la solución. Por eso dice la palabra que a un corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Cada vez que tú vienes a Él con un corazón en arrepentimiento y un clamor, su misericordia estará a tu favor. Pues la palabra dice que el Señor es fiel y es bondadoso. Él va a perdonarte, claro que sí. Y Él va a restaurarte, claro que sí. Él lo hace. Él va a derribar el poder del enemigo y va a darte su favor y va a darte su bendición. Cuando nosotros venimos a Él arrepentidos, siempre vamos a encontrar a un Dios así de grande. Él nos va a otorgar su poder, nos va a otorgar su victoria, nos va a dar su bendición y su favor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no abandona a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Él no abandona a los que son de Él. ¿Cuántos son de Él? Tú eres de Él. Él no te abandona, pase lo que pase. Por eso dice ahí, y vino el ángel de Jehová a un hombre llamado Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es maravilloso ver que ante el clamor del pueblo, después de enviar a su profeta, fue Dios mismo quien vino a visitarles. Wow. El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Los teólogos dicen que es una manifestación visible de Dios. Eso que sucedió ahí, o una teofanía, así le dicen. La palabra nos enseña que Gedeón estaba ahí. De alguna manera Gedeón estaba gobernando por el miedo. Por eso dice que sacudía el trigo para esconderlo de los madianitas. Y Dios le habla a Gedeón y le dice: Dios está contigo. Recuerda, Él no abandona a los que son de Él. Y yo vengo a decirte hoy de parte del Señor: Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Él no abandona a su pueblo. Él está contigo. Él está contigo. Es una verdad que tenemos que tener en nuestro corazón siempre, todos los días. Es una verdad que nos empodera. Es una verdad que nos da identidad. Él está con nosotros. No importa la circunstancia, quizás es dura, quizás es difícil, pero tú y yo tenemos que creer que el Señor está con nosotros todos los días. Eso es parte de la fe. Es parte de la fe que agrada al Padre, que tú creas que Él está contigo. Y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y veamos que Dios, dice la palabra, que llama las cosas que no son como si fuesen. Así es nuestro Dios.
Él le dice a Gedeón, esforzado y valiente, porque Dios así es. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y con su palabra de poder, Él crea todo. Él hace todo lo que sea necesario. Por eso es que el Señor le habla así a Gedeón. Él ya lo había visto, la circunstancia y todo lo que estaban pasando, pero el Señor ve y va ante Gedeón y le habla así. Un hombre poderoso. Por eso Gedeón, si usted analiza, puede leer el pasaje con más calma. Gedeón cuestiona aquellas palabras. Gedeón hace un cuestionamiento a la verdad que el ángel le dice. Y por eso pregunta: si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos en semejante ruina? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy así? ¿Dónde está el poder de Dios para liberarnos? Y luego concluye equivocadamente y dice: Dios nos ha desamparado. Esa era la visión de Gedeón, pero el Señor lo veía de otra forma. ¿Por qué? Porque las crisis, las situaciones nos llevan a hacer conclusiones equivocadas. Por eso hoy vengo a decirte esto: no hagas una conclusión equivocada de lo que es tu vida, de lo que eres tú, de lo que Dios te dice, de lo que donde Dios te ha puesto. No permitas que la circunstancia te haga hablar de esta forma como Gedeón. No permitas que la circunstancia te lleve a hacer este tipo de conclusiones equivocadas. Porque a través de las circunstancias Dios nos capacita. Dios hace cosas para superar los obstáculos y para vencer al enemigo. Porque Dios le da una palabra. Cuando cantábamos hace rato una palabra, aquí está la palabra. Cuando Dios le dice: ve con tu fuerza, yo te envío. ¿Qué le estaba diciendo? Lo estaba empoderando. Le estaba diciendo: no, Gedeón, no es así como tú lo ves. Le está diciendo: ve con tu fuerza porque yo te envío. Dios le estaba dando una palabra para que se posesionara en la verdad y no en la circunstancia. Lamentablemente Gedeón sigue mirando los obstáculos y sus propias limitaciones que el poder de Dios. Por eso él destaca la pobreza de su familia y habla de sus antepasados, así como el hecho de ser el primogénito de la familia. Pero quiero decirte algo: Dios le plació llamarlo. Y esto es lo más importante. No se trata de nuestras virtudes, no se trata de nuestras capacidades, de la inteligencia, de la influencia que tengamos. No, se trata del poder de Dios en nosotros. Se trata de su poder en nuestra vida. Que su favor esté con nosotros. Por eso el Padre, ahí el Señor le asegura su presencia. Le da seguridad en el respaldo y le dice: ciertamente, le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y es que el nombre de Gedeón significa el que rompe. El que rompe. Escucha, Gedeón era el instrumento de Dios para aquel momento. Capte esto en su espíritu. Gedeón era el instrumento de Dios para aquel momento. Tú eres el instrumento de Dios para ese momento en el que está viviendo tú y tu casa, tu familia. Tú y yo somos el instrumento de Dios para este momento.
Dios ha diseñado esto para que rompamos, para quebrar el dominio de todo madianita que se quiera interponer en el plan de Dios. Dígale que está a su lado: tú eres un Gedeón para tu casa, para tu generación. Uno que rompe. Eres un Gedeón, un instrumento de Dios. Solo que el miedo en Gedeón lo gobernaba. El temor en su corazón hacía que no le permitía ver lo que Dios le estaba otorgando, el potencial, el don dado por Dios. Tenga cuidado con el miedo, con la incredulidad. Recuerde que el miedo, el temor son armas del enemigo que quieren afligirte, que quieren detenerte, que quieren irrumpir, que quieren que tú te salgas del propósito de Dios en tu vida. Por eso hay que estar en la presencia del Señor, porque en su presencia toda cadena de temor, toda cadena de aflicción, toda cadena de inseguridad es rota en el nombre de Jesús. Porque la unción del Espíritu Santo pudre todo yugo en nosotros. Lo pudre. Y ahí está Gedeón delante de él. Y ahí está esperando qué más va a suceder. Y entonces sucede algo en el verso 17. Yo te ruego, le dice, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y vea lo que hace: y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Es una experiencia maravillosa, un encuentro poderoso el que está viviendo Gedeón. Y ante ese encuentro, ante esa manifestación, él sabe que no se puede quedar con los brazos cruzados. Y él dice: yo tengo que hacer algo. Y él le dice: te ruego que te quedes, porque voy a preparar una ofrenda para ti. No dice cuánto se tardó en ir y preparar la ofrenda y traerla, pero nos está narrando el hecho que cuando nosotros tenemos una experiencia de esta manera con la palabra, nosotros tenemos que estar dispuestos a traer la ofrenda. Traer una ofrenda de agradecimiento. Porque él sabía que era Dios mismo el que estaba hablando con él. Porque él sabe, Gedeón sabe que la ofrenda es algo importante. Va y trae el cabrito y se lo presenta ahí ante el ángel. Y dice que el ángel dice que acepta la ofrenda. Porque dice que cuando se la trajo, con el báculo que el ángel tenía, tocó, dice, la ofrenda. Y dice que salió fuego de esa piedra. Y dice que consumió la ofrenda. Y luego dice que el ángel desapareció. El poder de la ofrenda. El dedicarse a lo espiritual, a lo que Dios pide. Y es que, escúcheme, ante ese momento Gedeón está adorando al Señor con esa ofrenda. El hecho del poder de la ofrenda, el hecho de que fue consumida por el fuego, significa que el Señor le está diciendo
he aceptado tu ofrenda. Eso es lo que le está diciendo. Gedeón, he aceptado tu ofrenda. Es la señal, la confirmación de que el Dios le estaba diciendo: he aceptado tu ofrenda. Le está diciendo: voy a cumplir lo que he dicho que voy a hacer contigo, Gedeón. Ese hecho de aceptar la ofrenda le estaba dando seguridad a Gedeón de que lo que estaba sucediendo ahí era un momento especial. Y le estaba diciendo: yo voy a derribar a tus enemigos. El hecho de que la ofrenda se consumió es que la ofrenda fue aceptada. Y el Señor le estaba diciendo: Gedeón, estamos en un pacto. Todos tus enemigos van a ser derribados. Porque Gedeón entendió el momento que estaba viviendo. Por eso el que aceptar aquella ofrenda fue lo que podemos decir un instrumento de confirmación. La ofrenda fue ese instrumento para fortalecer la fe de Gedeón. La ofrenda fue esa arma que le aseguraba a Gedeón que el Señor estaría con él en cada batalla que él iba a enfrentar. Él tenía la seguridad que Dios estaría de su lado. Por eso se levanta después de eso y hace todo lo que hace. Por eso nosotros tenemos que aprender lo que hizo Gedeón: ofrecernos en ofrenda al Señor. La ofrenda es un arma poderosa contra el devorador, contra el enemigo. La ofrenda es un arma poderosa de bendición que Dios nos da. Ya el Señor se las había dado al pueblo de Israel desde hacía mucho tiempo atrás. Pero el devorador Medián estaba socavando. No importa cómo esté su vida, si usted decide obedecer al Señor, si usted decide ir y levantarse en fe como lo hizo Gedeón, usted podrá ver la bendición de Dios en su casa, en su persona, en lo que usted hace. Usted va a poder ver las victorias que el Señor hará delante de usted. Porque así como el Señor estuvo con Gedeón, hoy Él está con nosotros en este día y en este momento. Por eso el Señor te dice: tú eres un Gedeón, un instrumento de Dios para tu generación, un instrumento de Él. Gedeón se queda sorprendido con lo que acaba de ver, con lo que acaba de suceder. Y dice que el ángel de Jehová le dijo, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero el ángel le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Porque el ángel había visitado a Gedeón, había aceptado su ofrenda y desapareció de su vista, dice. Allí mismo él reconoció que era Dios mismo el que estaba ahí en medio de esa situación. Gedeón levantó un altar al Señor. Levanta un altar en tu vida. Levanta un altar en tu persona, porque el altar significa adoración. El altar significa comunión, oración.